Buenos días. Esta mañana estamos comenzando nuevamente la reflexión del día y estamos en la semana 20 del año, prácticamente el mes de mayo. Y durante esta semana estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, los inicios de la iglesia, el desarrollo de la iglesia en Jerusalén y las primeras características de una iglesia que se desarrolla, crece y comienza a expandirse, no solamente en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Ayer compartíamos el tema de la comunión y hoy día vamos a compartir el tema del, justamente, el compartir. Vamos a comenzar con Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Koinonía. Dijimos ayer que la koinonía tiene como dos dimensiones, una hacia afuera y otra hacia adentro, o hacia adentro y otra hacia afuera. La comunión hacia adentro tiene la idea de que los hermanos de la iglesia, miembros, los santos de Dios, comparten una comunión trinitaria, la relación con Jesús, la comunión con el Padre, y como lo expresa el apóstol en el último verso de 2 de Corintios, la comunión con el Espíritu. Es una comunión trinitaria hacia adentro, pero también dijimos que la palabra koinonía tiene una dimensión hacia afuera. Eso significa la comunión con el prójimo, con el próximo, con la gente que nos rodea, la responsabilidad que tenemos como iglesia de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con ellos. El tema compartir hoy día, basado en este verso que acabamos de leer, en aquella época, la época de la iglesia, los inicios de la iglesia primitiva, en aquella época y a pocos kilómetros al este de Jerusalén, los líderes esenios de la comunidad de Qumran se habían comprometido a tener en común sus propiedades y los miembros de esa comunidad monástica entregaban todo su dinero y sus posesiones cuando se iniciaban. Sin duda, Jesús llama a algunas personas a una pobreza total voluntaria, como al joven dirigente, Francisco de Asís, sus seguidores, a la Madre Teresa y sus hermanas en la orden, quizá para dar testimonio de que la vida no consiste en la abundancia de nuestras posesiones. Pero no todos los seguidores de Jesús son llamados a esta entrega. La prohibición de la propiedad privada en una doctrina marxista no cristiana. Además, hasta en la iglesia de Jerusalén, la venta y la secesión de lo obtenido eran actos voluntarios, porque en el versículo 46 leemos que los creyentes estaban partiendo el pan en las casas. Casas, vaya, pensé que todos habían vendido sus casas y sus muebles. Al parecer no fue así. El pecado de Ananías y Zafira, esta historia que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, no fue que retuvieran parte de la venta de su propiedad, sino que mintieran que habían ofrendado todo cuanto en realidad estaban guardándose una parte de aquello que habían vendido. El pecado no fue la avaricia, el retener parte de lo que habían vendido, que era legítimamente de ellos, pues la propiedad que habían vendido les pertenecía. Así que la venta de esa propiedad, el dinero que habían obtenido por la venta de esa propiedad, era de ellos. Así que tenemos que puntualizar bien cuál es la razón de la muerte de estos dos. No es que ellos retengan, porque retenían lo que era de ellos, sino que el pecado de la avaricia no era la razón, sino el engaño. El engaño y nada menos el engaño al Espíritu Santo. Por eso Pedro fue muy claro cuando le dijo a Ananías: tuya era antes de venderla, y una vez vendida, tuyo era el producto de la venta. La casa era de él. Y después de vendida, la casa, el dinero obtenido también era de él.
Y eso lo deja establecido en Hechos 5:4 el apóstol Pedro. En otras palabras, todos los cristianos debemos hacer una decisión consciente delante de Dios respecto a cómo usar nuestras posesiones. No es que no podamos poseer algún bien, una casa, un auto, un campo, qué sé yo. No es que eso esté prohibido. No solo en la Biblia, sino en la historia del cristianismo, algunos sintieron el vivir la vida sin posesiones, vivir una pobreza voluntaria. Y no solamente eso ocurrió en el libro de los Hechos, en la vida de la iglesia del primer siglo, sino también en los posteriores siglos. Y sigue ocurriendo seguramente el día de hoy, de personas que, teniendo tantas posesiones, venden y dan los recursos económicos a las misiones o a otro tipo de ministerio. Aún así, no debemos eludir el desafío que presenta este texto. Aquellos primeros cristianos se amaban unos a otros, lo cual no debe sorprendernos porque el primer fruto del Espíritu es el amor. En particular, se preocupaban por sus hermanos y hermanas empobrecidos, de modo que compartían sus bienes con ellos. Este principio de una actitud voluntaria de compartir es sin duda una pauta cristiana permanente. Aquellos que vivimos en mejores condiciones debemos simplificar nuestro estilo de vida, no porque pensemos que esta actitud vaya a resolver los problemas macroeconómicos del mundo, sino por la solidaridad con los que menos tienen. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa. La generosidad ha sido siempre una característica del pueblo de Dios. Nuestro Dios es un Dios generoso. Las personas que le pertenecen también deben serlo. Y en un contexto social donde el individualismo es la característica de esta sociedad, de este siglo, donde todo me pertenece, todo es mío, no me importan los demás. No me importa la condición que los demás tienen o pueden vivir. Nosotros los cristianos, los creyentes, por supuesto que nos importan los demás. El Señor Jesús ya nos habló que es importante nuestro prójimo o nuestro próximo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, compartir es parte de la fe cristiana. Es parte de nuestra fe. Demostrar nuestra fe, nuestras obras, es compartir. Generalmente, nuestras comunidades, nuestras iglesias, tienen lo que el Antiguo Testamento llama el traer algo durante el mes, es una ofrenda, las primicias, llama el Antiguo Testamento, donde la iglesia recibe esas primicias, que son 1 kilo de alimento no perecible, que es guardado en la iglesia y distribuido a los hermanos que pasan por tiempos difíciles o por necesidades o por falta de trabajo. Se distribuyen estos canastos familiares y también muchas veces uno o más canastos van a personas que no son de la iglesia, porque cuando compartimos, no solo compartimos en el contexto de la iglesia, sino también viendo quiénes son aquellos que tienen necesidad. Y muchas veces llegamos a hogares, evangelizamos hogares donde hay tremendas necesidades. No solo necesidad de ropa o de comida, a veces hay necesidad de arreglar un techo o una casa. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es solo palabras, sino demostración de la bondad, de la generosidad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Por lo tanto, la iglesia hoy, en el siglo XXI, no es solo la iglesia que predica un mensaje abstracto, filosófico, sino un evangelio práctico. Un evangelio donde los elementos sociales y la responsabilidad de la iglesia de velar por su gente, que ninguno sufra la pobreza o la miseria, también está la responsabilidad que la iglesia tiene de velar por el entorno, por sus vecinos. Ver que nadie pase la necesidad o sufra, o que simplemente un vecino
esté pasando por un tiempo no solo difícil económico, sino que su casa se esté goteando, el techo no esté en condiciones, y la iglesia puede también ayudar a aportar, sobre todo nuestros equipos de evangelismo que salen domingo a domingo y que evangelizan sectores, también tienen que tener la capacidad no solo de compartir el mensaje, sino que de repente hay hogares, no son todos, pero a veces hay hogares que necesitan no solamente el evangelio, sino que el evangelio vaya acompañado también con la generosidad. Así que Dios les bendiga y sepan que compartir también es una característica de una iglesia sana que se desarrolla y una iglesia que crece. Bendiciones.